Impedancia síncrona. Al realizar ambas pruebas, tanto el ensayo en vacío como el ensayo en cortocircuito del alternador, podemos obtener la impedancia síncrona al usar la misma corriente de excitación en el estator de la máquina, por lo que al relacionar la tensión en vacío y la corriente de cortocircuito podemos obtener la impedancia síncrona de la máquina, que lo vamos a usar más adelante. En este apartado vemos el ensayo en vacío y cortocircuito, el comportamiento de la corriente de excitación y la impedancia síncrona en cada punto. Y en la última gráfica vemos los tres en conjunto. Impedancia síncrona no saturada. De acuerdo con la ecuación 1, la impedancia síncrona se obtiene como el cociente entre la FEM tomada de la curva de vacío y la corriente de cortocircuito tomada de la característica de cortocircuito para cada valor de corriente de excitación, lo que da lugar a la curva de trazo discontinuo de la figura. Además, se observa que la impedancia síncrona varía ampliamente debido a la saturación de la máquina. Para excitaciones pequeñas, la impedancia síncrona es constante, ya que la característica de vacío coincide con la recta de entrehierro, y da lugar a la denominada impedancia síncrona no saturada, cuyo valor se determina como la tensión OD o la tensión nominal entre la recta O'E, que representa la corriente de cortocircuito, reflejada de la recta de la característica de cortocircuito hacia la corriente de cortocircuito, propiamente dicha. Entonces, la impedancia síncrona saturada. La impedancia síncrona saturada se determina gráficamente a partir de dos curvas experimentales, la curva de vacío y la curva de cortocircuito. Se parte de la tensión asignada, tensión de fase, que se ubica en el eje vertical como el punto OD. Desde el punto se proyecta horizontalmente hasta cortar la curva de vacío y el punto de intersección determina la corriente de excitación OB, necesaria para generar dicha tensión en condiciones de vacío. Luego esa corriente de excitación OB se proyecta verticalmente hasta cortar la curva característica de cortocircuito. El valor correspondiente sobre el eje de corriente del inducido es la corriente del cortocircuito, que llamamos O'F. Entonces la impedancia saturada vendría a ser la tensión OD o tensión nominal entre la corriente de cortocircuito O'F. ¿Listo? Entonces, a partir de esa impedancia síncrona, también en muchos textos, en muchos ejercicios, se considera que la impedancia síncrona se aproxima a la reactancia síncrona, dado que dicha reactancia síncrona o esa impedancia síncrona comprende dos parámetros, tanto la reactancia síncrona como la resistencia del inducido. Dicha resistencia del inducido generalmente tiende a ser muy pequeña, a valores muy pequeños, por lo que en general se le obvia o se le desprecia ese valor. Por lo tanto, se aproxima esa impedancia síncrona a la reactancia síncrona. Y esta, a su vez, reactancia síncrona comprende dos reactancias. Una reactancia de dispersión para el cálculo de Potier y la reactancia del inducido. Bien, este vendría a ser un resumen para determinar la impedancia síncrona. Vemos en el eje Y la tensión de vacío y corriente de cortocircuito, y en el eje X la corriente de excitación. Vemos la curva característica de cada uno de ellos, de la tensión de vacío y la corriente de cortocircuito, todo en función de la corriente de excitación. También podemos observar la curva discontinua de la impedancia síncrona y la recta de entrehierro. Esquema y conexión del ensayo con carga inductiva. Para el ensayo con carga inductiva pura, o también llamado ensayo de carga reactiva o de factor de potencia nulo, aquí el alternador se conecta a una carga puramente inductiva, regulable, representada en el circuito como una bobina o un reactor variable. El objetivo de este ensayo es lograr que la corriente en el inducido sea totalmente inductiva, es decir, que tenga un factor de potencia igual a 0 o nulo,
Por lo tanto, el motor primario hace girar el alternador a velocidad nominal y durante la prueba se modifica simultáneamente dos variables, la corriente de excitación, representada como IE, y la carga inductiva conectada al inducido. Con estas variaciones se busca que la tensión en la terminal V y la corriente de armadura alcance los valores deseados o generalmente los valores nominales como tensión nominal, corriente nominal. En este ensayo se mide principalmente tres magnitudes: tensión de salida, corriente del inducido y corriente de excitación. Además, es importante recalcar o resaltar que estos ensayos permiten observar cómo se comporta la máquina bajo una carga altamente reactiva, reproduciendo condiciones de sobretensión o desfases en la práctica, lo cual es fundamental para determinar el triángulo de Pottier más adelante. Método de Pottier o factor de potencia nulo. Observamos la curva característica reactiva, también conocido como característica de carga inductiva. En el eje horizontal se representa la corriente de excitación y en el eje vertical la tensión en las terminales V del alternador. Cada punto que representa la curva se observa a partir del ensayo anterior, midiendo la tensión generada para distintas corrientes de excitación. Mientras la máquina trabaja con carga puramente inductiva, se observa que la curva tiene una forma similar a la de la característica de vacío, pero desplazada hacia abajo. Esto ocurre porque la carga inductiva provoca una caída de tensión significativa en la reactancia síncrona de la máquina. Y pues esta gráfica es clave, ¿no?, para calcular o para la construcción del método de Pottier, ya que permite determinar de forma gráfica dicha reactancia de dispersión y la fuerza magnetomotriz del inducido, separando el efecto de la caída de tensión por carga y el efecto de saturación del núcleo.